90% de personas, el 50 o el 60% de personas llevan algo oculto dentro de su corazón. Y el propósito de este mensaje, mi hermano, es que usted y yo entendamos que por más que usted se esconda del hombre, de la mujer, en hacer las cosas a escondidas, tarde o temprano Dios se lo va a tener que sacar a luz. Pero el propósito de este mensaje es que si usted ha hecho cositas a escondidas pensando que nadie lo ha visto, ¿sabe cuál es la ventaja delante de Dios? Que si hoy usted le pide perdón a Dios, Dios es amplio en perdonar esos pecados que usted lleva guardados dentro de su corazón. Porque de lo contrario, por más que usted se esconda del pastor, por más que usted se esconda de su esposa, por más que usted quiera esconderse, ¿de quién quiere esconderse? Le traigo una buena noticia. Y la buena noticia es que Proverbios capítulo 15, versículo 3, dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y mirando a los malos. Es decir, que usted puede esconderse de la gente, pero de Dios usted nunca podrá esconderse. ¿Cuánta gente, mis hermanos, cometiendo pecado? Pero cometiendo pecado a escondidas. Porque el hombre ha caído en un pensamiento erróneo que piensa que puede esconderse de Dios. Por eso Dios en una ocasión se molesta y dice: no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado, porque la gente puede esconderse de quien quiere esconderse. Pero escucha bien, mi hermano, jamás te vas a esconder de Dios. Aunque te vayas a la montaña, aunque te vayas a la costa, aunque te vayas a la capital, aunque te vayas a México, aunque te vayas a Estados Unidos, pero nunca podrás esconderte de Dios. En una ocasión dijo el profeta Zacarías: aunque te remontes en las montañas y aunque te vayas a las estrellas, Dios allá te ve y de allá Dios te derriba. Es decir, que nadie en esta tierra puede esconderse de Dios. Y el versículo que acabamos de leer es clave. Y dice el versículo: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, y no hay nada escondido que Dios no saque a luz. Hay un versículo que muchos han malentendido. Aquel versículo que está en Jeremías capítulo 33, versículo 3. ¿Se acuerda que dice? Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muchas veces la gente cree que esas cosas grandes y ocultas son los milagros o el poder que Dios hace, o sanidades que Dios hace en la gente. Señores, los milagros, sanidad, prodigio, esas no son cosas que están ocultas. Esas están descubiertas y nosotros las podemos ver de lo que Dios hace. ¿Cuáles son esas cosas grandes y ocultas que Dios muchas veces nos tiene que mostrar? Son pecados grandes y ocultos que muchas veces la gente lleva guardado dentro de su corazón. Hay gente que en las iglesias ha cometido adulterio y eso nadie lo sabe. Mujeres que han traicionado a sus maridos y eso nadie lo sabe. Hombres que han traicionado a su esposa y eso nadie lo sabe. Mujeres que han cometido aborto y eso nadie lo sabe. Hombres que han pagado para que le quiten la vida a otra persona y eso nadie lo sabe. Pero ¿sabes qué? Dios sí lo conoce todo perfectamente. Y el propósito de este mensaje es que mientras hay vida, hay esperanza. Que por más que te hayas escondido de Dios, jamás podrás esconderte. El salmista David, en el Salmo 139, expone la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. ¿Qué significa omnisciencia de Dios? Significa que Dios está en todas partes y que se deja sentir donde quiera que nosotros estemos, y que de Él no se puede esconder definitivamente ninguna persona. ¿Estamos? El fondo, por favor, hermano. Y en el Salmo 139, versículo 1 en adelante, David habla de la omnisciencia y de la omnipresencia de Dios. Y dice David estas palabras: oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Aún dice este hombre: no está la palabra en mi boca, y he aquí Jehová, tú la sabes
toda, delante y detrás, oh Jehová, tú me rodeas. Tal conocimiento es demasiado que no puedo entenderlo. Pero al final en el 11 dice: Jehová, para ti la luz y la oscuridad lo mismo es Jehová. Es decir, que para Dios no hay día y noche que Él no pueda ver las cosas. ¿Sabe por qué David dice esto? Porque hay gente que espera la oscuridad para cometer su pecado. Hay gente que espera que llegue la noche para hacer su maldad. Hay gente que espera que oscurezca para cometer su fechoría, pensando que el hombre no lo ve. Y hasta el día de hoy, excelente, lo has logrado. Nadie te ha visto del pecado que has hecho, posiblemente en la oscuridad. Pero la Biblia dice que para Dios no hay oscuridad. Es decir, que Dios se da cuenta de todo lo que la gente hace, aún estando en la oscuridad. Porque hay quienes que tienen un espíritu de gato, ¿va usted? En el día el gato es tranquilo, pero en la noche usted no encuentra el gato en la casa. ¿Saber dónde andará? Y así hay viejos remañosos, viejas remañosas, que en el día son santas, en el día son cristianas, pero todo entra a la oscuridad y sale el demonio que llevan dentro. Y empiezan a hacer su pecado. Allá están escondidas en el palo de pino, allá están metidas entre el matorral. Y no crea usted que andan buscando animales, no, haciendo patojos andan entre el monte. Y al siguiente día la hermanita se presenta al culto como que si nada hubiese hecho. Al siguiente día el hermanito sube al altar como que si nada hubiese hecho. Pero aquí Dios te está diciendo que por más que escondas tu pecado, tarde o temprano Dios lo va a sacar a la luz. Por más que lo lleves escondido en tu corazón, de Dios no puedes esconderlo. Pero Dios el día de hoy te dice: iglesia, mientras hay vida, hay esperanza. Mientras tengas vida, puedes pedirle perdón a Dios y no necesitas confesar ese pecado con la gente. A quien necesitas confesárselo es a Jesucristo, porque Él es tu abogado, Él es tu juez, Él es el que te ayuda y te perdona. Te hago una pregunta: ¿no llevarás algo oculto en tu corazón? ¿No llevarás algo guardadito en tu corazón? Cosas que tal vez ni tu esposa la sabe, tal vez ni tu esposo la sabe, tal vez ni el pastor la sabe. Tal vez solo tú lo llevas guardado en tu corazón, y eso ha sido causa de que no has prosperado espiritualmente. Esa ha sido la causa que no has prosperado espiritualmente. Esa ha sido la causa que tal vez no has visto lo que le estás pidiendo a Dios. Tal vez esa ha sido la causa que no has visto el milagro que le estás pidiendo a Dios. Porque la Biblia dice en Proverbios 28:13: el que esconde sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia de parte de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Confiesa tu pecado y apártate. Porque aunque te cambies de país, aunque te cambies de pueblo, aunque te cambies el nombre, aunque te cambies lo que te cambies, o aunque saques un DPI falso, y aunque hagas lo que hagas, todas las cosas están desnudas y descubiertas delante de los ojos de Dios. Fíjese que en la Biblia encontramos grandes ejemplos para que usted los tome y se dé cuenta de que de Dios nadie puede esconderse, y que tarde o temprano el pecado que se comete a escondidas, Dios lo saca a la luz. Y qué vergonzoso es, hermano, que Dios saque a luz tu pecado en frente de la gente. ¿Por qué mejor antes de que Dios saque tu pecado a luz, por qué mejor no doblas rodillas y le pides perdón a Dios antes de que Dios vaya a sacar a luz ese pecado? Vaya conmigo rápidamente a la Biblia. Génesis, bendito sea Dios. Perdón, Éxodo. Éxodo, bendito sea Dios, para que usted tome este ejemplo. Capítulo 2, versículo 11. Éxodo capítulo 2 y su versículo 11.
¿Lo tiene? Mire qué precioso, hermanos. Éxodo capítulo 2 versículo 11. En aquellos días, dice su Biblia, sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y vio en sus duras tareas, y observó, dice, observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces dice el 12, ¿qué dice su Biblia? Miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, ¿qué dice su Biblia? Mató al egipcio, ¿y qué más? Y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían, o sea, peleaban. Entonces dijo el que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? 14. Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Oiga lo que dice: ¿piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo. ¿Y qué dijo? Y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Pero dice que miró para todas las partes. ¿Cierto o no es cierto? Pero dice que antes de matarlo, dice que miró para todas partes. Y según él, nadie lo estaba viendo. Hay un dicho que dice, y es un dicho bíblico, que aún las paredes tienen ojos y oídos. La Biblia dice en Eclesiastés, capítulo 10, versículo 20, que aún lo que tú y yo hacemos a escondidas de nuestro cuarto, dice que los pajaritos escuchan y ven lo que nosotros hacemos a escondidas, y los pajaritos vienen y dan a luz lo que nosotros hicimos a escondidas en nuestro cuarto. ¿Qué significa eso? No significa que los pajaritos, significa, iglesia, que por más que tú hagas el pecado escondido en tu cuarto, en la cama, debajo de la chamarra o debajo de tu cama, o aunque te metas en el baño, por más que te escondas y aunque tú veas que nadie te está viendo, pero tarde o temprano Dios va a sacar a luz ese pecado. Por lo que veo que todos entienden el español, va. Porque miro que la mayoría de cabecitas dice que así, eso está bueno, hermano. Ahí quédense quietecitas. Eso me alegra. La primera vez que yo vine a Tierra Fría me preocupé, fíjese, hermano, porque como yo no entiendo nada del idioma, y yo miraba que todos sin idioma, y yo preocupado dije, no van a entender los hermanos cuando predique. Y cuando empecé a predicar vi que todos estaban aplaudiendo, entonces están entendiendo. Dije, ahorita miro que la mayoría de cabezas hacen puro cuatete, y digo yo, están entendiendo, porque dicen que sí. Y Moisés dice que antes de matar al muchacho, dice que Moisés miró para todas partes, y según él, nadie lo estaba mirando. ¿Y qué hizo? Y mató al muchacho y lo enterró en la arena. Como quien dice, escondió el muerto, o como quien dice, escondió su pecado. Fue inteligente Moisés, ¿verdad? Aparentemente escondió su pecado. ¿Dónde lo escondió? En la arena. ¿Y usted dónde lo tiene escondido? ¿Y usted dónde lo tiene escondido? En el corazón algunos. Algo otros lo andan en el teléfono. Por eso la mayoría de hijos del diablo mañosos cargan sus teléfonos con pin patrón. Porque el sinvergüenza, pícaro, mañoso, sabe lo que esconde en su teléfono. Y no se me quede viendo con esa cara de terrorista. Aguántese como los machos. Esas son cuentos de que usted le pone pin patrón para que no se lo roben. Hermano, si aunque usted le ponga pin patrón y huella y contrahuella y fe, lo que le ponga, hermano, ahorita la ciencia es tan avanzada que le roban su teléfono y al rato le quitan esa contraseña. No, la mayoría de gente que le pone contraseña a su teléfono es que algo está escondiendo ahí. Algo está escondiendo en su teléfono. Posiblemente ella esconde el número de la ex o el número de la 2
porque algunos tienen dos mujeres, una aquí y otra allá, pero la de allá no sabe que tiene una aquí y la de aquí no sabe que tiene otra por allá. Y tienen espíritu de camaleón, que se camuflachean detrás de un teléfono, y en vez de ponerle el nombre de la amante o del amante, le ha puesto J1 o J2 iniciales, camuflachado. Algunos más pícaros tienen hasta dos teléfonos, y la mujer solo sabe que tiene uno, pero no sabe que tiene el otro escondidito en el carro o escondidito allá en el monte. Y cuando sale se lleva el otro teléfono, porque sabe lo que tiene escondido en ese teléfono. Y todavía los muy hipócritas vienen al culto haciendo la apariencia que vienen presentando cuerpo, alma y espíritu delante de Dios. Por eso Cristo nunca se equivocó cuando dijo: hipócritas, ustedes solamente de labio me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuánta gente cometiendo su pecado a escondidas, igual que Moisés? A veces el hombre saca su pago a la quincena, billetón, y le pregunta a la esposa: mi amor, ¿cuánto ganaste? Ay Dios, mi amor, mira, solo esto gané. No ganó eso, es que ella escondió la otra parte. ¿Y por qué escondió la otra parte? ¿No será que este mañoso está pasando gastos a escondidas? Hello. Es que así hay mañosos que están pasando gastos a escondidas. Mi amor, ¿dónde está? Le dice la esposa al marido. Ay, mi amor, es que hay tráfico, mi amor. Es que la gente está haciendo huelga y no hay paso. No sea remañoso. Dígale dónde está metido a su esposa. Es que se me pinchó la llanta, mi amor. No sea mentiroso. ¿Por qué mejor no le dice que con la lupita estaba encuevado? Y todavía llega el hipócrita con la esposa. Mi amor, ¿cómo estás, mi amor? Hijo del diablo, te va a llevar el diablo al infierno si no te arrepientes. Y esos son los pecados, hermanos, grandes y ocultos que Dios necesita sacar a luz. Por eso dice 26 de Proverbios, que esos pecados son los que Dios va a sacar a luz en la congregación. Señoritas que han abortado, hermanos, que quedaron embarazadas, pagaron para que le mataran esa criatura y eso nadie lo sabe. Señoritas que supuestamente van a la escuela y no van a la escuela, se quedan metidas entre el monte trincando con el novio. Señoritas que supuestamente van a hacer un mandado y no van a hacer un mandado, se quedan trincando con el novio y eso nadie lo sabe. Y al rato viene de hipócrita hasta cantando alabanzas. A mí me avisa cuando lleguemos a los 30. Yo soy obediente, hermano. Aunque que conste que al principio me dijeron 20, yo venía contento. Moisés, según él, nadie lo había visto. Y él estaba, hermano, según contento, porque así hay gente que está contenta hasta que su pecado no se le descubre. Pero cuando se dio cuenta que el pecado se lo había descubierto, ¡wow!, dijo Moisés, mi pecado ha sido descubierto. Iglesia, no permitas caer en vergüenza que Dios te descubra tu pecado. ¿Por qué no eres inteligente y le pides perdón a Dios? Y estoy seguro que Cristo te va a decir lo mismo que le dijo a la mujer adúltera: vete, pero eso sí, no lo vuelvas a hacer. Porque hay gente que anda contenta porque no se le ha descubierto su pecado. Hermano, hay gente que está en la iglesia que practica la brujería, pero lo hacen escondida. Practican la maldad, lo hacen escondida. Hay mujeres que no van con el brujo, pero le pagan a otra chiflada para que vaya con el brujo. Hay hombres que no amenazan, pero le pagan a otro para que te amenacen. Y dice Proverbios
que tanto como el que roba y el cómplice, los dos van para el infierno. Hay hombres que tienen un hijo por allá, tienen, peor que chuchos, hermano, tienen un hijo por allá, tienen otro hijo por allá, tienen otro hijo por allá y un montón de hijos por allá, y eso nadie lo sabe. ¿A dónde vas, mi amor? Dice, a hacer la obra de papá. Sí, pero ¿de qué papá? Mujeres que tienen hijos y le han hecho querer el bruto de su marido, que son de él y no son de él, de otros son. Pero no vaya tampoco usted a hacer el examen a su hijo para ver si es su hijo o no. Tranquilo, déjelo, encomiende en las manos de Dios esa causa. Es que cuánta gente lleva pecado escondido en su corazón, igual que David. Hermano, dice que David un día sube al techo de su casa y de repente David se queda viendo que allá había una muchacha elegante, hermosa, preciosa, dice la Biblia, que se estaba bañando, y dice que David se queda viendo a la muchacha. Inmediatamente dice David, vaya y tráiganme esa mujer. Van y se la traen. David se acuesta con esa mujer. El problema es que esta mujer ya tenía marido y el esposo se llamaba Urías, y a David no le importó cometer adulterio. David se metió con esa mujer. Hermana, antes de meterte con un hombre casado, varón, antes de meterte con una mujer casada, escucha bien, no tanto pienses en lo que la gente dirá, piensa en lo que puede venir a tu vida por el pago de meterte con una persona casada. A David no le importó que esta mujer estuviera casada. Él se metió con la mujer. ¿Y sabe qué hizo David? Como quien dice, para pachar el clavo, dice que a Urías lo mandó a la batalla y lo puso enfrente de la batalla y lo dejaron solo para que lo mataran. Y así dice que murió Urías, esposo de Betsabé, y según él, el clavo se había apachado. Mire, hermano, no apache los clavos, mejor sáquelos. ¿Escuchó lo que le dije? Dice que la palabra es como martillo, ¿cierto o no cierto? ¿Para qué sirve un martillo? Para clavar clavos. Pero ¿para qué también sirve el martillo? Para sacar clavo. Entonces, si usted ya está metido en el clavo, no pretenda pachar el clavo. Hoy te traigo una buena noticia. El Dios de los cielos tiene una palabra para ti, y Él te dice que si tú le confiesas sus pecados a Él, Él es amplio, en grande y perdonador para perdonar todos tus pecados. No apaches el clavo, sácalo. Y ahí andaba David, hermano, como si nada. Saber cuánto tiempo pasó, pero la Biblia a mí me dice que ya había una criatura, ya había nacido un hijo a causa de ese adulterio. Y David, como si nada, se paseaba David para acá, y ahí andaba David como si nada. Así hay gente que sube al altar como que sin nada, como que si no ha matado un mosquito. Vienen, cantan, predican, oran, ayunan, y como que si nada hubiesen hecho, cuando Dios sabe que dentro de ellos hay pecado que no los deja avanzar. Y ahí andaba David como si nada, hasta que un día Dios le manda a un profeta llamado Natán. ¿Se acuerda de esa historia? Llega el profeta y le da una parábola a David y le dice: David, fíjate que en la ciudad habían dos hombres, un rico y un pobre. El pobre tenía una corderita que la amaba y la quería como su familia. Dormía con ella entre los brazos, comían de la misma comida. Pero también había un rico que tenía ovejas, corderos y tenía de todo. Y un día llegó un visitante a visitar al hombre rico. ¿Y qué crees que hizo el rico? En vez de matar una de tantas ovejas que tenía, le quitó la única corderita que este pobre hombre tenía, la mató para darle de comer. David, ¿qué se merece este hombre? ¿Y se acuerda qué dijo David? Ese hombre sea reo de muerte. Como dice el dicho, por la boca cae el pescado. Natán se le queda viendo inteligentemente y le dice: David, ese hombre eres tú, David.
ese hombre eres tú, porque teniendo tantas mujeres que Dios te había dado, le quitaste la única esposa que Urías tenía como esposa. Y dice Jehová que el pecado que tú hiciste a escondida, Él te lo va a pagar a luz de toda gente que vive sobre la faz de la tierra. Y no solo eso, dice que tu pecado ya te lo perdonó, pero el hijo que te ha nacido de cierto morirá. David, conmovido por el pecado, se tiró, dice la Biblia, al suelo y ayunó 7 días. ¿Dios le perdonó su pecado? Sí. Pero el hijo que nació se murió. Usted tiene que entender siempre, hermano, que la paga del pecado es muerte. Y que todo pecado trae consecuencias a esta vida. Y que la peor consecuencia que puedes tener si no confiesas tu pecado delante de Dios es que mañana te vas a ir al infierno. Por cobarde, por no confesarle tu pecado a Dios. Y Dios no necesita que tú le confieses el pecado porque Él no lo sabe. Dios lo sabe todo. Desde antes que tú pecas o que yo cometa el pecado, Dios ya lo sabe todo. Desde antes que Pedro lo negara, Dios ya le había dicho: Pedro, me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. Es que Dios lo sabe todo. Él conoce pasado, conoce presente y conoce futuro. No necesita que tú le confieses el pecado porque Él no lo conoce. Lo que Dios necesita es que tú le confieses el pecado, porque en el momento de la confesión lo que estamos demostrando es humillación delante de Dios. Y es que el que se humilla, Dios lo enaltece, pero el que se enaltece, Dios lo humilla. Tarde o temprano el pecado va a salir a luz. Quiero ir terminando con esto. Había un hombre en la Biblia llamado José, hijo de Jacob. Tenía 11 hermanos más. ¿Se acuerda de esa historia? Un día sus hermanos decidieron vender a su propio hermano, desaparecerlo, porque le tenían odio, le tenían envidia, porque Dios le iba a empezar a exaltar y a usar a José. Pero antes de que eso pasara, estos muchachos decidieron venderlo con un par de ismaelitas a fin de desaparecer a José. Cuenta la Biblia que lo venden, y la túnica que el padre le había hecho, que era una túnica especial, dice que le quitaron la túnica, mataron un animalito y le echaron la sangre a la túnica, y presentan la túnica con el padre y le dicen: mira, papá, a tu hijo José lo mató un animal y se lo comió. Lo único que podemos traer son los vestidos de él. Jacob lloró amargamente e hizo luto, dice la Biblia, porque su hijo aparentemente estaba muerto. ¿Qué quiero decirte con esto, iglesia? Que aunque pasen los días, aunque pasen las semanas, pueden pasar los meses, pueden pasar los años, pero de que Dios descubre tu pecado, Dios lo va a descubrir. Es como aquel hombre que en el día es hombre y en la noche se comporta como mujer. Tarde o temprano Dios lo saca del closet. ¿Va que sí? Tarde o temprano Dios lo saca del closet. Cuando a José lo vendieron, según la Biblia, tenía 17 años. Pasaron los años hasta cuando José tenía 30 años de edad. Su padre supo que su hijo no estaba muerto, sino que supo que su hijo estaba vivo y que lo que habían hecho era una mentira. Pero ¿cuánto tiempo pasó? Hermano, pasaron 13 años. Escuche bien, pasaron 13 años para que ese pecado saliera a luz. ¿Cuánto tiempo tienes tú con el pecado escondido? ¿Un año? Tal vez porque ya pasaron 5 años, pensaste que ya lo habías hecho, que ya lo habías logrado. Cerca de donde yo pastoreo había una familia que era de Tierra Fría. Era una familia muy buena, tenían unas hijas. Ellos cuidaban una finca de café. Y en una ocasión su hija, de aproximadamente 11 años, cometió un grave error. Pero la familia no sabía qué pasaba. En esa ocasión la familia me llama y me dice: pastor, queremos que nos haga un viaje para el hospital,
nuestra hija está bien mala, está bien enferma, le duele mucho su panza, tiene un fuerte dolor y queremos llevarla al hospital porque no sabemos qué le pasa. Y esa ocasión yo le dije: hermanos, disculpe, no puedo ir, estoy lejos en una actividad. Total, ¿qué pasó, hermanos? Al siguiente día, como costumbre, lo que siempre hago todas las noches es ver noticias. Me gusta estar informado de lo que acontece, tanto como nacional e internacionalmente, para ir viendo la Biblia, cómo están las situaciones. De repente veo la noticia y me quedo viendo un caso de que un carro iba rumbo para el hospital y la señorita que llevaban en el carro exactamente era la hija de la hermana que me había llamado a mí. Y una cuadra antes de que la niña llegara al hospital, se lleva la sorpresa que la criatura dio a luz un bebé en el carro. Pero ¿a qué les quiero llegar con esto? Que esta criaturita de 11 años escondió a ese bebé 9 meses en su pancita. O sea, nadie se dio cuenta que esta criatura estaba embarazada, porque como usaba corte, ya vio que esa faja que se ponen es bien ancha. Me imagino que le pegó una buena apretada a la panza, y los 9 meses, hermanos, se escondió su pancita. Exactamente cuando iba llegando al hospital, ¡fa!, nace la criatura. Y se quedaron todos así como ustedes se quedaron ahorita. ¿A poco así? ¿Tanto así, hermano? Sí. ¿No será que usted dejó embarazada a una mujer y hasta le está pagando para que no lo divulgue? Ay, es que hay hombres que son remañosos, hermano. Mira, mi amor, te voy a dar tanto, pero no le digas a nadie que yo te embaracé. No le digas yo te voy a dar pisto, pero no le digas a nadie. Mire la carita al que está a su lado, a ver qué cara está poniendo, hermano. De repente está poniendo cara de asustado. Porque si está poniendo cara de tacuacín asustado, es que algo está escondiendo. Algo está escondiendo. Puedes esconderte de las autoridades, puedes esconderte del ministerio público, puedes esconderte de quien quiera, iglesia, pero tarde o temprano Dios va a sacar a luz lo que tú tienes escondido. Pero antes de que eso pase, hoy es el día que le puedes pedir perdón a Dios y decirle: Padre, perdóname, estaba confundido, yo pensé que te había engañado, pero hoy confieso mi pecado delante de ti y me aparto. No lo vuelvo a hacer, Señor, no lo vuelvo a hacer. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Y acuérdese que al cielo vamos a entrar, no por obras, sino por misericordia. Es decir, que hay gente que vive ocultando sus pecados, que si no los confiesa y se aparta, no va a entrar al reino de los cielos. Pero el que los confiesa, dice la Biblia, y se aparta, es decir, que no basta que los confieses, porque nada sirve que hoy los confieses y en la noche lo vuelvas a hacer. Lo que Dios quiere es que hoy lo confieses y que te apartes y no lo vuelvas a hacer. Póngase de pie, iglesia amada. Vamos a hacer una oración. Dele palmas a Cristo Jesús. Tal vez desde niño traes una herida en tu corazón. Tal vez desde niño fuiste golpeado psicológicamente y traumado psicológicamente, y llevas guardado eso en tu corazón. Señoritas que han sido abusadas por sus propios padres, señoritas que han sido abusadas por sus padrastros, señoritas que han sido abusadas por sus propios abuelos o tíos, señoritas que han sido abusadas por un propio familiar. Y eso que llevas guardado en tu corazón no te ha dejado prosperar. Y eso que llevas guardado en tu corazón no te deja crecer. Señoritas que pagaron para que les mataran esa criatura que llevaban en el estómago. Hombres que fueron cómplices de un aborto. Hombres que fueron cómplices de ese homicidio. Maldito, dice la Biblia, maldito el que le quitare la vida a la sangre inocente. Tanto como tu cómplice y tú que hiciste el error, los dos están bajo maldición delante de Dios.
Pero la sangre de Cristo puede romper esa maldición que hay dentro de ti. Vamos orando, iglesia. Padre, muchas gracias. Tu palabra es fiel y verdadera. Es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de doble filos, que discierne las intenciones y los pensamientos de los hombres, y que entras aún en los tuétanos de los huesos. Y que todas las cosas, dice tu palabra en Eclesiastés, están desnudas y descubiertas delante de ti. Y que hay pecados ocultos, dice tu palabra, que se hacen patentes en el día del juicio, mientras otros serán patentes hasta en el día final. Padre, yo sé que ahorita hay gente que te está pidiendo perdón. Yo sé que ahorita hay hermanos, tanto como presentes o como los que están viendo a través de una transmisión, Dios mío, que están pidiendo perdón por los pecados ocultos. Yo te ruego, Padre, que inclines tus oídos y que perdones sus faltas, sus ofensas de los que ellos han cometido, Padre eterno. Tu palabra dice, Padre, que todo pecado que ha hecho bajo la ignorancia, tú mandas a la gente que se arrepienta. Hoy te pido que perdones esos pecados y que no los tomes en cuenta. Si tú lo permites, Dios amado, en el próximo culto estaremos trayendo el próximo mensaje en el nombre de Jesús. Gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. De personas, el 50 o el 60% de personas llevan algo oculto dentro de su corazón. Y el propósito de este mensaje, mi hermano, es que usted y yo entendamos que por más que usted se esconda del hombre, de la mujer, en hacer las cosas a escondidas, tarde o temprano Dios se lo va a tener que sacar a luz. Pero el propósito de este mensaje es que si usted ha hecho cositas a escondidas, pensando que nadie lo ha visto, ¿sabe cuál es la ventaja delante de Dios? Que si hoy usted le pide perdón a Dios, Dios es amplio en perdonar esos pecados que usted lleva guardados dentro de su corazón. Porque de lo contrario, por más que usted se esconda del pastor, por más que usted se esconda de su esposa, por más que usted quiera esconderse, ¿de quién quiere esconderse? Le traigo una buena noticia. Y la buena noticia es que Proverbios capítulo 15, versículo 3, dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y mirando a los malos. Es decir, que usted puede esconderse de la gente, pero de Dios usted nunca podrá esconderse. ¿Cuánta gente, mis hermanos, cometiendo pecado? Pero cometiendo pecado a escondidas. Porque el hombre ha caído en un pensamiento erróneo que piensa que puede esconderse de Dios. Por eso Dios en una ocasión se molesta y dice: no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado, porque la gente puede esconderse de quien quiere esconderse. Pero escucha bien, mi hermano, jamás te vas a esconder de Dios. Aunque te vayas a la montaña, aunque te vayas a la costa, aunque te vayas a la capital, aunque te vayas a México, aunque te vayas a Estados Unidos, pero nunca podrás esconderte de Dios. En una ocasión dijo el profeta Zacarías: aunque te remontes en las montañas y aunque te vayas a las estrellas, Dios allá te ve y de allá Dios te derriba. Es decir, que nadie en esta tierra puede esconderse de Dios. Y el versículo que acabamos de leer es clave. Y dice el versículo: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, y no hay nada escondido que Dios no saque a luz. Hay un versículo que muchos han malentendido. Aquel versículo que está en Jeremías capítulo 33, versículo 3. ¿Se acuerda que dice? Clama a mí y yo te responderé
Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muchas veces la gente cree que esas cosas grandes y ocultas son los milagros o el poder que Dios hace o sanidades que Dios hace en la gente. Señores, los milagros, sanidad, prodigio, esas no son cosas que están ocultas. Esas están descubiertas y nosotros las podemos ver de lo que Dios hace. ¿Cuáles son esas cosas grandes y ocultas que Dios muchas veces nos tiene que mostrar? Son pecados grandes y ocultos que muchas veces la gente lleva guardado dentro de su corazón. Hay gente que en las iglesias ha cometido adulterio y eso nadie lo sabe. Mujeres que han traicionado a sus maridos y eso nadie lo sabe. Hombres que han traicionado a su esposa y eso nadie lo sabe. Mujeres que han cometido aborto y eso nadie lo sabe. Hombres que han pagado para que le quiten la vida a otra persona y eso nadie lo sabe. Pero ¿sabes qué? Dios sí lo conoce todo perfectamente. Y el propósito de este mensaje es que mientras hay vida, hay esperanza. Que por más que te hayas escondido de Dios, jamás podrás esconderte. El salmista David, en el Salmo 139, expone la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. ¿Qué significa omnisciencia de Dios? Significa que Dios está en todas partes y que se deja sentir donde quiera que nosotros estemos y que de Él no se puede esconder definitivamente ninguna persona. ¿Estamos? El fondo, por favor, hermano. Y en el Salmo 139, versículo 1 en adelante, David habla de la omnisciencia y de la omnipresencia de Dios. Y dice David estas palabras: oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Aún dice este hombre, no está la palabra en mi boca, y he aquí Jehová, tú la sabes toda. Delante y detrás, oh Jehová, tú me rodeas. Tal conocimiento es demasiado que no puedo entenderlo. Pero al final en el 11 dice: Jehová, para ti la luz y la oscuridad lo mismo es Jehová. Es decir, que para Dios no hay día y noche que Él no pueda ver las cosas. ¿Sabe por qué David dice esto? Porque hay gente que espera la oscuridad para cometer su pecado. Hay gente que espera que llegue la noche para hacer su maldad. Hay gente que espera que oscurezca para cometer su fechoría, pensando que el hombre no lo ve. Y hasta el día de hoy, excelente, lo has logrado. Nadie te ha visto del pecado que has hecho, posiblemente en la oscuridad. Pero la Biblia dice que para Dios no hay oscuridad. Es decir, que Dios se da cuenta de todo lo que la gente hace, aún estando en la oscuridad. Porque hay quienes que tienen un espíritu de gato, ¿va usted? En el día el gato es tranquilo, pero en la noche usted no encuentra el gato en la casa. ¿Saber dónde andará? Y así hay viejos remañosos, viejas remañosas, que en el día son santas, en el día son cristianas, pero todo entra a la oscuridad y sale el demonio que llevan dentro. Y empiezan a hacer su pecado. Allá están escondidas en el palo de pino, allá están metidas entre el matorral. Y no crea usted que andan buscando animales, no, haciendo patojos andan entre el monte. Y al siguiente día la hermanita se presenta al culto como que si nada hubiese hecho. Al siguiente día el hermanito sube al altar como que si nada hubiese hecho. Pero aquí Dios te está diciendo que por más que escondas tu pecado, tarde o temprano Dios lo va a sacar a la luz. Por más que lo lleves escondido en tu corazón, de Dios no puedes esconderlo. Pero Dios el día de hoy te dice: iglesia, mientras hay vida, hay esperanza. Mientras tengas vida, puedes pedirle perdón a Dios y no necesitas confesar ese pecado con la gente. A quien necesitas confesárselo es a Jesucristo, porque Él es tu abogado, Él es tu juez, Él es el que te ayuda y te perdona. Te hago una pregunta: ¿no llevarás algo oculto en tu corazón? ¿No llevarás algo guardadito en tu corazón? Cosas que tal vez ni tu esposa la sabe, tal vez ni tu esposo la sabe, tal vez ni el pastor la sabe. Tal vez solo tú lo llevas guardado en tu corazón. Y eso ha sido causa
de que no has prosperado espiritualmente. Esa ha sido la causa que no has prosperado espiritualmente. Esa ha sido la causa que tal vez no has visto lo que le estás pidiendo a Dios. Tal vez esa ha sido la causa que no has visto el milagro que le estás pidiendo a Dios. Porque la Biblia dice en Proverbios 28:13: el que esconde sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia de parte de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Confiesa tu pecado y apártate.